el tema 6 de biología nos toca ver cómo distribuimos los nutrientes a todo el cuerpo. En este caso, ¿cómo se pueden distribuir los nutrientes? A través de la sangre. A través de la sangre, obviamente, vamos a pasar el oxígeno, va a pasar los distintos nutrientes que adquirimos de los alimentos, y esa sangre va a recorrer, al recorrer todo el organismo, nos va a permitir poder que nuestras células puedan seguir manteniéndose, puedan seguir viviendo y a la vez también puedan seguir reproduciéndose, formando tejidos, reformando, mejor dicho, los huesos, los órganos, ¿no? Mejorándolos mucho más para que puedan, obviamente, podamos seguir nosotros con vida, ¿no? Y tener la fuerza necesaria. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo distribuimos los nutrientes a todo el cuerpo? A través de la sangre. Y la sangre llega a ser un componente principal de un sistema del cuerpo humano, que en este caso es el sistema circulatorio, o también llamado el sistema de la sangre, el sistema cardiovascular. Nuestro organismo está compuesto por millones de células, millones y millones de células. Necesita para su normal funcionamiento oxígeno y sustancias generadoras de energía. Esto se le llaman nutrientes. Estos elementos vitales se encuentran en la sangre y es el aparato circulatorio el encargado de realizar su distribución por todo el organismo. Es decir, es un sistema de bombeo continuo en circuito cerrado, porque obviamente todas las venas, las arterias, todo se encuentran cerradas, no, ni modo que salgan externamente, formado por un motor. En este caso, el motor es el corazón. Los conductos o vasos sanguíneos también está formado por conductos o vasos sanguíneos, como las arterias, venas y capilares, y además también por el fluido que transita en ellos, es decir, la sangre. Entonces, ¿por qué componentes está compuesto el sistema circulatorio? Por el corazón, los vasos sanguíneos, que son arterias, venas y capilares, y también por la sangre, ¿no? El líquido acuoso que recorre nuestro cuerpo. ¿Para qué sirve el aparato cardiovascular o el sistema circulatorio? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? Tiene como función la distribución de los nutrientes y oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo. Es decir, ellos llevan, ¿no? Reparten el oxígeno y los nutrientes y también recogen los desechos y el dióxido de carbono. No solamente llevan, ¿no? Sino también van a recoger. ¿A qué le llaman recoger desechos y el dióxido de carbono? O también a los productos de degradación de los alimentos, ¿no? Es decir, lo que ya no sirve es lo que tienen que expulsar, botar. Por eso acá bien lo dice en la imagen, ¿no? Funciones principales: va a repartir nutrientes y oxígeno y va a recoger desechos y dióxido de carbono. Y está compuesto por vasos sanguíneos, corazón y sangre. El corazón, como pueden ver acá en la imagen, es el motor principal del cuerpo. Sin un corazón, obviamente un cuerpo no podría vivir, porque se va a encargar de, en cada latido, ¿no? Aprieta y sale, está apretando el corazón, es como una especie de esponja, ¿no? Como una de esas pelotitas de relajación que aprieta. Bien, va a hacer o va a cumplir que la sangre ingrese, y obviamente ingrese el oxígeno, y a la vez libere también obviamente la sangre y el oxígeno para que recorra a través de todo el cuerpo. Y otra vez vuelve a ingresar, pero ingresa la sangre con dióxido de carbono y vuelve a salir, ¿no? Junto con el sistema respiratorio, ¿no? Que trabajan en conjunto y con el resto de sistemas. El corazón se puede comparar como un trabajador, con un trabajador incansable, es decir, porque trabaja todo el día, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año, ¿no? Que día y noche bombea el líquido que nos mantiene vivos, ¿no? La sangre. Se calcula que el corazón late a un promedio de 70 veces por minuto. Eso es en latidos normales, ¿no? Pero cuando tú te agitas, tú corres o te asustas, el corazón automáticamente empieza a latir más rápido. Entonces, pero en promedio son 70 veces por minuto, ¿no? En estado de reposo, como bien lo dice aquí. Tiene forma de pera, ¿no? Como pueden ver, tiene una forma de pera, no es que sea redondito, o como las figuras, ¿no? Que parece que tuviese una forma diferente, ¿no? Tiene un corazón en forma diferente. Tiene una forma de pera, como un puño, ¿no? El puño mide 12,5 centímetros de longitud, ¿no? De largo, y pesa aproximadamente
450 gramos, es decir, medio kilo. Esto es en un corazón adulto. En un corazón de un niño, por ejemplo, pesa un poco menos y, como les digo, tiene el tamaño de su puño. El puño de ustedes más o menos es el tamaño del corazón. Este órgano se encuentra situado en el interior del tórax, entre ambos pulmones. Está formado por un músculo hueco llamado miocardio, el que a su vez se recubre en el lado interno y externo por el endocardio y el pericardio, ¿no? Respectivamente. En este caso, el miocardio, endocardio y pericardio se corresponde a todo el corazón, ¿no? Cada parte, cada sección se le conoce de esa forma. Cuando ustedes, por ejemplo, o han visto, o en todo caso han escuchado, cuando una persona tiene un ataque al corazón, ¿no? Un paro respiratorio, un paro cardíaco, a lo que le llaman. Ese es cuando, digamos, normalmente el miocardio, que es el parte del músculo hueco, ¿no? Lo de adentro, se detiene o es como que una parte del motor se malogra. Entonces, la sangre automáticamente que está ingresando y saliendo, al detenerse, también se va a detener. Entonces, es por eso que les falta el aire y pueden, inclusive la persona puede morir si es que no lo tratan a tiempo. Es parte, entonces, formado por miocardio, endocardio y pericardio. Posee cuatro cavidades separadas, como ven aquí, ¿no? Uno, que es la aurícula derecha, aurícula izquierda, el de acá, que es un poco más largo, ventrículo derecho, y el de acá, ventrículo izquierdo. Esas son las cuatro cavidades principales. Dos superiores llamadas aurículas derecha e izquierda, y dos inferiores llamadas ventrículos, ventrículo derecho e izquierdo. Estas cuatro cavidades son los que permiten obviamente el paso de la sangre y a la vez el ingreso de oxígeno y salida de dióxido de carbono y de nutrientes. Aparte de eso ya están ya obviamente las venas, que es de color azul, normalmente lo representan, en este caso. Por aquí está la aorta, que es también parte importante del corazón, las arterias, entre otros tipos de partes que contiene el corazón. ¿Cómo trabaja nuestro corazón? A ver, ¿cómo lo trabaja? No estén marcándome la pantallita, por favor. Bien. La principal acción que ejecuta nuestro corazón es la contracción, es decir, el bombeo, ¿no? Por lo que existen en él unos centros nerviosos capaces de provocar impulsos rítmicos que ocasionan el latido cardíaco. Este sistema está formado por cuatro estructuras, ¿no? Estas cuatro estructuras son conocidas como el nódulo sinoauricular, el nódulo auroventricular, el fascículo auroventricular de His y las fibras de Purkinje. Estos cuatro tipos de estructuras ayudan a que el corazón siga bombeando, ¿no? Pueda latir. La conducción de los impulsos en el corazón, en estado normal, se inicia en el nódulo sinoauricular, es lo que dice, ¿no? Empieza con el primero. Y se propaga a través del fascículo de His por las fibras de Purkinje. Entonces, eso quiere decir que cada uno va a trabajar en conjunto para que el corazón siga bombeando correctamente. Desde donde llega a los músculos papilares y las paredes ventriculares, donde tiene lugar el estímulo contráctil. La actividad del corazón consiste en la alternancia sucesiva de un movimiento de contracción llamado sístole y un movimiento de relajación llamado diástole de las paredes musculares de aurículas y ventrículos. Es decir, cuando el corazón bombea, cuando se aprieta, se le llama sístole, y cuando suelta, se relaja, se llama diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole. Aprieta, libera, no, aprieta, relaja. Eso quiere decir, y ahí se va formando el bombeo del corazón. ¿Cuánto puede latir? Por día. El corazón late más o menos 10.000 veces por día, en un movimiento normal o natural, ¿no? Pero en este caso también incluye cuando, digamos, se agitan, cuando se asustan, cuando están nerviosos, llega a latir hasta 10.000 veces o más de 10.000 veces por día, ya que trabaja obviamente todo el día, inclusive cuando duermen. Cuando duermen, el corazón baja su ritmo cardíaco. Eso quiere decir que no va a latir tan rápido, ¿no? Baja un poco más lento, pero sigue también obviamente latiendo. A menos que tengan pesadillas. Cuando tienen pesadillas o sueños demasiado fuertes, el corazón también puede estar latiendo fuerte. Entonces, funciona en todo momento. En el caso de los vasos sanguíneos es por donde va a recorrer la sangre, obviamente, ¿no? Alrededor de todo el cuerpo, desde el cerebro hasta la punta de los pies.
Es un sistema de canalizaciones, es decir, son como canales que nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo, que está constituido por, obviamente, vasos sanguíneos. Se van a clasificar en arterias, venas y capilares, siendo las arterias y las venas las principales, ¿no? Y las capilares que también son parte de los vasos sanguíneos, pero son venitas mucho más delgaditas y más suaves de manejar, ¿no? Por esta estructura de conductos grandes y pequeños circula la totalidad de nuestra sangre, una y otra vez, ¿no? Ida y vuelta, como un círculo. ¿Qué son las arterias? Son tubos que parten del corazón y se ramifican como lo hace el tronco de un árbol, ¿no? Como la raíz y el tronco de un árbol. Tienen paredes gruesas y resistentes, formadas por tres capas, una interna o endotelial, también son tres capas, una interna, una media con fibras musculares y elásticas, y una externa de fibras conjuntivas. Es como un cable, esos cables de agua, ¿no? Esos manguera, como la manguera de agua, ¿no? Las arterias llegan a ser, deben tener diferentes tipos de capas, ¿no? Un poco más grueso, más interno, ¿no? Y va a llevar la sangre rica en oxígeno, es decir, la sangre ingresa por las arterias. El oxígeno va a ingresar por las arterias, según la forma que adopten, o hueso y órgano, junto al cual corran, reciben diferentes denominaciones, tales como humeral, renal o coronaria, entre otras. En este caso, las arterias, por ejemplo, la arteria humeral es cuando pasa por los huesos. La arteria renal cuando pasan por los riñones, por ejemplo, ¿no? La arteria coronaria es la que está cerca al corazón. Entonces, hay diferentes tipos de arterias. ¿Y para qué sirve? Va a empezar del corazón hacia el cuerpo. Sale del corazón hacia el cuerpo, llevando oxígeno, nutrientes, entre otros. Las venas cumple la función contraria de las arterias. Si las arterias inician con que la sangre va del corazón hacia el cuerpo, las venas es al revés. La sangre va del cuerpo hacia el corazón. Una vez que la sangre ha descargado el oxígeno y recogido el anhídrido carbónico, o también llamado CO2, ¿no? Dióxido de carbono, este fluido, es decir, la sangre, emprende el viaje de regreso hacia el corazón y los pulmones a través de las venas. Obviamente, cuando pasa por los pulmones, va a liberar el dióxido de carbono. Y cuando llega al corazón, solamente llega la sangre, ¿no? A través de las venas. A diferencia de las arterias, sus paredes son menos elásticas y cada cierta distancia poseen válvulas que impiden que la sangre descienda por su propio peso. ¿Qué quiere decir? Las venas son un poco más delgadas que las arterias, no se pueden estirar tanto y tiene ciertas válvulas, ciertos baches, por así decirlo, que impiden que la sangre simplemente caiga, digamos, todo a los pies o caiga toda la cabeza, ¿no? Tiene ciertos frenos. Entonces, los dos llegan a ser partes importantes de los vasos sanguíneos. Pero también había otro vaso sanguíneo llamado capilares. En el caso de los capilares, se hacen cada vez más finos a medida que se va ramificando en el cuerpo, los vasos sanguíneos, ¿no? Se vuelven unas venitas mucho más delgaditas. Esas venitas más delgaditas son llamadas capilares. Formados por una sola capa de células, la endotelial, esta red por su extrema delgadez, facilita su función de intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos o entre la sangre y el aire que ha penetrado en los pulmones. Aquí, por ejemplo, hay una imagen de más o menos cómo luce una arteria, una vena y un capilar. Como pueden ver aquí en la arteria, teníamos tres capas, ¿no? La interna, la capa media y la capa externa. Las arterias tienen tres capas, una interna que se llama endotelial, una media formada por fibras musculares y elásticas, y una externa constituida por fibras conjuntivas. En el caso de las venas, como pueden ver, es más delgada, son más delgadas, ¿no? Puesto que se representa de color azul. Tienen dos capas, una interna llamada endotelial, ¿no? La que tiene aquí como rayitas y puntitos, y otra que se llama fibras musculares, ¿no? Una externa formada por fibras musculares, elásticas y conjuntivas, ¿no? Es prácticamente su protector, como los cables, ¿no? Hay algunos cables, por ejemplo, que cuando ustedes lo pelan se ve el cobre, ¿no? La parte brillante, pero está cubierto por un plástico. Algo así ocurre con las arterias, con las venas. Tienen aquí, por ejemplo, un cable delgado se podría representar,
y el de acá puede ser un cable de teléfono, porque el cable de teléfono tiene mayor protección. Entonces las arterias también, ¿no? ¿Por qué tiene mayor protección las arterias? ¿O por qué es más grueso que las venas? Porque las arterias van a llevar el oxígeno, y obviamente los nutrientes al cuerpo. A diferencia de las venas no llevan oxígeno. Ellos recogen el dióxido de carbono, recogen los desechos, ¿no? Lo que ya no sirve y nosotros lo expulsamos. Entonces, las arterias llegan a ser parte importante porque obviamente se va a encargar de que los organismos puedan seguir manteniéndose. En el caso de los vasos capilares mucho, mucho más delgados, tienen solamente una capa formada por células endoteliales, ¿no? Es decir, solamente tienen, supuesto que son más delgaditos, más finos y eh, de, de quebrarse, ¿no? De romperse. De aquí, por ejemplo, cuando se quiebran o se golpean los vasos capilares, se crean los famosos moretones, que no, obviamente, les impide, se forma una piel media verde, a veces media morada, ¿no? Una coloración. Eso es porque obviamente se han roto vasos capilares, porque son mucho más delgaditos. En cambio, cuando se rompe una vena, obviamente, claro, también se forma un moretón y demora más tiempo en curarse, ¿no? Y puede inclusive haber esguinces o problemas, ¿no? En cuestión de poder caminar, etcétera, dependiendo de dónde esté ubicado la herida o el dolor, ¿no? En el caso de las arterias llega a ser mucho más peligroso, porque como le decía, que el corazón bota la sangre, expulsa la sangre para que viaje por las arterias, la sangre viene con más fuerza. Significa que si se rompen las arterias, las venas ya no van a tener una sangre que va a regresar al corazón, porque las venas reciben la sangre y los hace regresar al corazón. En cambio, en las arterias, la sangre salió del corazón y se fue al cuerpo. Si se rompe una arteria, digamos, tienen una fractura de pierna y ahí hay una arteria principal, digamos, por la zona del muslo, empieza a salir sangre y sigue saliendo en cantidad y se pueden, obviamente, desangrar y morir, ¿no? Entonces, llega a ser importante, ¿no? Todos los tres son importantes, pero principalmente las arterias y las venas. Los vasos sanguíneos, así como el corazón, llegan a ser utilizados también, no solamente como el sistema cardiovascular, sino que ayudan al resto de sistemas, ¿no? Ya habíamos visto que como llevan oxígeno, recogen dióxido de carbono, entonces están ayudando al sistema respiratorio. Como llevan nutrientes, están ayudando al sistema digestivo, pero también ayudan a los demás sistemas, ¿no? Del hueso, sistema óseo, ¿no? El sistema muscular. Por ejemplo, aquí lo dice, ¿no? Hace falta 42 músculos para que tu cara pueda fruncir el ceño, nada más. Digamos, cuando tienen esa cara molesta, ¿no? Y quieren juntar las cejas, ahí se utiliza solamente 42 músculos. Pero solo hace falta 4 músculos para extender el brazo, ¿no? Digamos, cuando ustedes quieren estirar su brazo, solamente estiran 4 músculos. Entonces, hay una gran diferencia. Y todo esto es gracias también a los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Permiten que el cuerpo pueda seguir moviéndose, porque la sangre se mantiene caliente, se mantiene fresca. Los tipos de circulación. Hay dos tipos de circulación mayor y circulación menor. El lado derecho del corazón bombea sangre carente de oxígeno, el lado derecho, este lado. Y el lado izquierdo obviamente sí tiene oxígeno. En el lado derecho dice procedente de los tejidos, ¿no? Hacia los pulmones, donde se oxigena. El lado izquierdo, en tanto, recibe la sangre oxigenada desde los pulmones y la impulsa a través de las arterias. A todos los tejidos del organismo, ¿no? En forma general, todo el cuerpo. Es por eso que se habla de dos tipos de circulación. La circulación menor, también llamada circulación pulmonar, o la circulación sistémica, o llamada también circulación mayor. La circulación menor o circulación pulmonar, la sangre procedente de todo el organismo lleva a la aurícula derecha a través de dos venas principales, la cava superior y la cava inferior. Cuando la aurícula se contrae, impulsa la sangre a través de un orificio hacia el ventrículo derecho. La contracción de este ventrículo conduce la sangre hacia los pulmones. Es decir, la circulación menor se refiere a cuando el oxígeno ingresa obviamente por los pulmones
los nutrientes del estómago, obviamente se va a dirigir cerca a las arterias y van a recibir los nutrientes y el oxígeno para que pueda iniciar su proceso en el corazón, ¿no? Y pueda ser enviado a través de las arterias. Y obviamente regresado a través de las venas, ¿no? A eso le llaman una circulación menor. Por eso que ocurre en los pulmones, ¿no? Cuando recibe el oxígeno. Una circulación mayor o sistémica va a ocurrir ya en todo el cuerpo. Sistémica, todos los sistemas. En su recorrido por los pulmones, la sangre se satura de oxígeno, el que se obtiene cuando inhalamos al respirar, ¿no? Para regresar luego al corazón por medio de las 4 venas pulmonares, que desembocan en la aurícula izquierda. Es aquí cuando se inicia lo que se denomina circulación mayor o también circulación sistémica. Ya llegó el oxígeno por los pulmones, ¿no? Al corazón. Ahora empieza a llevar todo ese oxígeno a través de todo el cuerpo, mediante la cual la sangre oxigenada proveniente de los pulmones pasa a la aurícula izquierda, como dijimos, a través de las venas pulmonares, y desde allí pasando por la válvula mitral, que es decir, la cabeza, al ventrículo izquierdo y luego a la aorta, desde donde a partir de sucesivas ramificaciones llega a cada uno de los rincones de nuestro organismo. ¿Qué quiere decir? El oxígeno al llegar a los pulmones, llamado circulación menor, llega al corazón. Y el corazón se va a encargar de enviarlo a través de venas, arterias, por medio de conductos, llevarle el oxígeno a través de todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo lo va a recorrer, la cabeza, los brazos, los pies, todo el cuerpo. Y va a regresar a través de las venas. A todo eso que ya pasó por todos los sistemas, porque está recorriendo todos los sistemas del cuerpo, todos los órganos que están, a eso ya le llaman circulación mayor o circulación sistémica. ¿Qué ocurre cuando decimos, por ejemplo, que se me durmió una pierna? Es cuando los vasos sanguíneos están siendo comprimidos, apretados, es decir, no circula la sangre. Por eso que a veces se duerme la pierna, se duerme el brazo, cuando duermen de costado, ¿no? O se ponen de un costado, quizá una mala posición, a veces pasa un tiempo y ya sienten el pie dormido o un brazo dormido, ¿no? Eso ocurre porque obviamente hay una presión de la sangre y no circula la sangre en ese rato o en esa parte del cuerpo. Y eso es a lo que se le conoce como se me durmió la pierna, ¿no? Dice, a veces una posición incorrecta de las piernas provoca la compresión de venas y capilares. Es decir, impide que lo que perturba el ritmo de la irrigación sanguínea, como bien decía, ¿no? Impide que la sangre siga fluyendo, produciéndose un exceso de presión. Cuando esta presión cesa, es decir, cuando termina, y mientras se vuelve a restablecer el equilibrio de la circulación de la sangre, cuando vuelve a circular la sangre por esa zona, se presenta en las extremidades un cosquilleo, ¿no? Como si tuviese unas cosquillas o una especie de calambre o cosa como si estuviese pasándote electricidad tal vez. Entonces, eso es lo que comúnmente decimos, ¿no? Se nos durmió la pierna, que es el área del cuerpo donde con más frecuencia ocurre este fenómeno. Entonces, cuando nosotros, digamos, nos sentamos aplastando una pierna, digamos, ¿no? Nos sentamos sobre una pierna. Si pasa media hora, una hora, hora y media quizá, ustedes ya no sientan la pierna. ¿Eso es por qué? Porque su propia pierna ha sido detenida en el ritmo de la sangre, la irrigación de la sangre. Se ha comprimido. Por lo que pareciera que se hubiese dormido, ¿no? Sienten como un cosquilleo, no lo sienten nada. Y cuando ya empieza otra vez a circular la sangre, van a sentir como unas cosquillas, como si le estuviesen pasando electricidad, ¿no? Bien ligerito, pero como si estuviesen pasando. Entonces, eso es cuando ya empieza otra vez a restablecer el equilibrio de la circulación. De una forma resumida, como habíamos visto en la parte anterior, ¿no? Esta es la parte de la circulación mayor o sistémica, ¿no? Todo lo que recorre a todos los órganos, como pueden ver, ¿no? Aquí está el estómago, el páncreas, el hígado, entre otros, ¿no? Diferentes órganos. Y la circulación menor o pulmonar, ¿no? Que empieza con los pulmones, obviamente, aquí. ¿Qué dice? En la circulación mayor o sistémica se inicia en el ventrículo, en este caso aquí, se inicia en el ventrículo. Como pueden ver aquí, el pulmón ha llevado oxígeno por este tubito, ¿no? Y pum, llegó acá al ventrículo, pasó a la aurícula, subió, y empezó a recorrer como este caminito que ven, ¿no? Por todos los diferentes órganos, ¿no? En este caso va a representarse a las arterias. Y luego, miren, acá continúa.
¿no? Continúa las arterias. Y aquí ya cambió de color. Acá también cambió de color, acá cambió de color. Y empezó a regresar. Ya no va a ir, ahora regresa. Cuando regresa se volvieron venas. Y las venas, como ven acá, ¡pum! Llegó al ventrículo izquierdo. Y este ventrículo va a hacer subir hacia arriba, hacia la aurícula. Y esa aurícula va a ir, como pueden ver aquí, ¿no? Se dirige a los pulmones. Y los pulmones, obviamente, lo llevan hacia la tráquea y hacia la salida. Eso es lo que le llamamos la respiración, ¿no? Aquí ya lleva el oxígeno, el oxígeno aquí, y acá lleva el dióxido de carbono. Todo este recorrido es lo que se le llaman los tipos de circulación. El inicio, que es más chiquito, como pueden ver, y a la salida más chiquito, circulación menor, porque es circulación pulmonar, y el más grande, el más largo, circulación sistémica o circulación mayor. A ver. Entonces, la circulación mayor se inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Transforma la sangre arterial en venosa, aporta nutrientes y oxígeno a los tejidos, extraen anhídrido carbónico, que es dióxido de carbono, y desechos de los tejidos. Circulación menor se inicia en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Transforma la sangre venosa, la sangre de las venas, en arterial a nivel del pulmón, ¿no? Entonces son los dos tipos de circulación que tiene el cuerpo. Aquí en las actividades ustedes van a completar y responder las preguntas. Por ejemplo, dice, el corazón se localiza en él, que es el espacio comprendido entre ambos pulmones. ¿Cómo se llamará ese espacio? Internamente, el corazón presenta 4 cavidades, 2 cavidades superiores llamadas y 2 cavidades inferiores conocidas como, entonces, ¿cómo se llamaban las 4 cavidades? ¿Qué es el infarto cardíaco? Van a ustedes investigar, a ver, ¿qué es el infarto? Y lo van a responder. ¿Y para qué sirve un electrocardiograma, no? ¿Qué es el electrocardiograma? Luego acá dice, el ciclo cardíaco comprende 2 fases. Una de contracción, ¿cómo se llamaba la de contracción? Y una de relajación, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto contracción y relajación? Por acá lo vimos. Aquí. La actividad del corazón consiste en una alternativa sucesiva de un movimiento de contracción llamado sístole y uno de relajación denominado diástole, ¿no? Muy bien. En eso va a comprender su actividad, ¿no? Que habla obviamente todo sobre el sistema circulatorio. O también